Bienvenido a esta segunda parte de nuestra serie Cómo leer la Biblia. La semana anterior hablamos acerca de la forma en la cual la Biblia llegó a ser lo que hoy es. Esta diversa biblioteca de libros, poemas, canciones e historias que nos muestran la forma en que personas de carne y hueso como tú y como yo tuvieron un encuentro con Dios y de alguna forma transmitieron sus experiencias en el idioma y la forma en la cual tenían en ese momento de la historia. Si no tuviste la oportunidad de verlo, este capítulo está disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedas ver. El día de hoy queremos invitarte nuevamente a reflexionar y compartir un concepto que te ayudará a conectar y darle un poquito más de sentido a muchas de las interrogantes o incongruencias que a veces tenemos cuando comparamos los diferentes periodos de la Biblia. Así que te invitamos a disfrutar de este capítulo. Cuando se enseñan los números a los niños se usa un método que es muy didáctico y eficiente, con el fin de que puedan aprender el concepto de número, que para nosotros pudiese parecer algo que es muy básico, pero que si lo miras desde la perspectiva de un niño es algo que es muy difícil y complejo de entender. Imagínate que este símbolo representa una palabra y esa palabra a su vez representa una cantidad de cosas generalmente. Entonces el número es un elemento que es abstracto, es algo que te debes imaginar, pero que representa algo que es tangible en el mundo real o físico. La forma de enseñarlo en la escuela es a través de este método que se llama COPICI, que significa concreto, pictórico y simbólico. Y no es más que una especie de ruta o secuencia de aprendizaje que indica que para que un niño pueda comprender este concepto de número, debe comenzar a manipularlos primeramente de manera concreta. Esto significa que en un principio debemos tener elementos concretos que nos ayuden a contar y sentir en nuestras manos lo que significan esas cantidades. Todos recordamos que en algún momento nos tocó llevar a la escuela porotitos o piedritas o palitos de helado, diferentes cosas que pudiésemos tocar. Cuando ya fuimos capaces de poder contar con estos elementos concretos que podíamos sentir en nuestras manos, pasamos al siguiente nivel, que es el nivel pictórico, que consistía en que ya no era necesario el tocar los elementos que debíamos contar, sino que bastaba solamente con dibujarlos. Ahora seguíamos contando, pero ya no estaban los elementos de forma concreta o tangible, sino que están representados gráficamente, dibujados. Y entendemos que esas 5 manzanas dibujadas representan a 5 manzanas reales. El tercer nivel, y probablemente el más difícil desde la visión de un niño, es el simbólico o abstracto. En este nivel ya no existen las manzanas reales ni dibujadas, sino que ahora se representan por un símbolo, que es el número. Es un número que representa esta cantidad. Finalmente, el niño puede manipular cantidades, ahora incluso mentalmente. Pero esto no sería para nada posible si no se lleva a cabo las etapas previas de manera progresiva y ordenada. Al igual que ocurre con los niños, a quienes no podemos enseñar a sumar antes de que entiendan los números, o no podemos pedirles, por ejemplo, que lean antes de enseñarles los sonidos de las letras o de las sílabas, de la misma forma que para llegar a caminar nosotros primero tenemos que aprender a gatear o a ponernos de pie, Dios no puede revelarse de manera completa y directa al ser humano de un segundo a otro. La revelación de Dios a través de la historia siempre se ha ido desarrollando de menos a más, gradualmente, a medida que la conciencia humana también se va desarrollando y alcanzando mayor madurez. Este es un patrón que nosotros podemos ver claramente en la Biblia. Jesús dice en el capítulo 16 del libro de Juan: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Jesús mismo dice que en su tiempo el ser humano aún no estaba preparado para entender todo lo que él quería transmitir. La revelación de Dios en la Biblia es un proceso que va de menos a más, desde ideas difusas acerca de cómo era este Dios
que buscaba relacionarse con el ser humano, con nosotros, a través de un pueblo en el Antiguo Testamento, hasta el mismo Jesús caminando con nosotros y mostrándonos a Dios tal cual es. Dicho proceso no termina, puesto que Él sigue revelándose hasta el día de hoy a través del Espíritu Santo. Acompáñame a leer lo que dice la carta a los Corintios en el capítulo 13. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de este panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí. Si ustedes se fijan, el autor entiende claramente que existe un proceso que es progresivo, llevándose a cabo. Este mismo patrón de progresividad se puede ver a través de la historia en la forma en la cual Dios nos va enseñando cómo Él es. Quiero mostrarte un pequeño ejemplo que aparece en el Antiguo Testamento y que ilustran esta idea. Esto está en el libro de segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: ve y haz un censo de Israel y de Judá. En el segundo libro de Samuel se narra un episodio en donde David realiza un censo de Israel, lo cual se entiende como algo negativo, pues lo que está haciendo David es poner su confianza en sus fuerzas naturales y no en el poder sobrenatural de Dios. Esto demuestra de alguna manera de que David no confía plenamente en Dios. A partir de esto, el escritor identifica que Dios es quien incita a David a hacer esto. Pero un poco más adelante nos encontramos con que en un versículo del libro de Crónicas dice así: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 21. En Crónicas dice que Satanás fue quien incitó a David a hacer un censo. Y en Samuel, el que leímos primero, dice que fue Dios. Entonces nos surgen al leer esto dos preguntas. Primero, ¿la Biblia se equivoca? Se nos enseñó por mucho tiempo que la Biblia era un libro infalible, sin errores, completamente inspirado por Dios, por lo cual es imposible que pueda contradecirse. Y cada una de las cosas que afirma, entre ellas el cómo se creó el mundo, cómo surgieron los diferentes idiomas, etcétera, etcétera, deben ser aceptadas al pie de la letra, porque la Biblia es infalible. Bueno, en primer lugar, la Biblia en ninguna parte dice eso. Debemos partir de la base, como ya lo habíamos dicho, de que la Biblia fue escrita por personas con propósitos, ideas y pensamientos que estaban moldeados por la cultura en la que ellos vivieron. Pero al mismo tiempo personas que experimentaron un encuentro con lo divino y quisieron transmitir en su idioma, bajo su comprensión y su conciencia en ese momento de la historia, lo que acababan de vivir. Querían compartir su experiencia. La Biblia transmite una verdad, pero no una verdad científica, sino una verdad que va más allá y trasciende a la verdad literal, que generalmente es la que nosotros más validamos. Rob Bell, un conocido autor y estudioso de la Biblia, explica que el problema está en los diferentes tipos de lenguaje que aparecen en la Biblia. Hay un lenguaje literal, que los griegos llamaban el logos. Es el lenguaje descriptivo, preciso, el cual nosotros utilizamos para hacer ciencia, para manejar datos, para transmitir información, que es súper certera. Es el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos para poder construir edificios, crear medicamentos, hacer volar aviones, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas. Pero además hay otros tipos de lenguaje, como el que usamos con la gente que amamos. Si a mí me preguntan por mis hijas, por ejemplo, yo te diría que ellas son una parte de mi corazón. Si en algún momento, ni Dios lo quiera, una de ellas me faltara, yo te diría que me falta una parte de mi corazón. Ahora, si alguien interpretara lo que yo dije de manera literal y dijera, bueno, Pablo probablemente va a tener una insuficiencia cardíaca porque le falta una partecita de su corazón.
Yo creo que todos coincidimos en que eso sería ridículo. Entendemos que yo me estoy refiriendo a algo que va más allá de lo literalmente cierto. Lo que yo dije es más que literalmente cierto. Lo que pasa es que a toda una generación de personas creyentes se les enseñó que la verdad literal era la forma más elevada de verdad, lo cual nos hace perder de vista muchas veces de que la Biblia es una inmensa biblioteca de historias escritas, en su mayoría en este otro lenguaje que los griegos llamaban mitos, que es el lenguaje del amor, del corazón, del sufrimiento, de la pérdida, de la confusión, de la euforia, de un montón de sentimientos y emociones. Es un lenguaje muy hermoso que le da palabras para expresar experiencias que muchas veces no pueden ser contenidas en este tipo de lenguaje literal y descriptivo. En la Biblia encontramos poesía, historia, canciones, leyes, cartas, muchos tipos de textos diferentes, y gran parte de ellos no pueden ser interpretados de manera literal. ¿Te das cuenta por qué es inútil muchas veces pelear por defender la idea de que el mundo se creó tal cual como dice el capítulo 1 y 2 de Génesis? ¿Qué dirías tú si te dijera que el primer capítulo de Génesis en su lenguaje original, según algunos estudiosos, indica que sería un poema? ¿Interpretaríamos un poema de manera literal? Y volviendo a la pregunta, volvamos al concepto que hoy día yo les quiero transmitir, la revelación progresiva. ¿Finalmente es Satanás o es Dios quien incita a David a hacer el censo? En esta contradicción podemos notar que mientras más atrás cronológicamente nosotros nos encontramos leyendo la Biblia, menos completa es la imagen que la gente tenía de Dios. Por esta razón, en un periodo muy temprano en la Biblia, se asume de que Dios puede incitar a alguien, en este caso a David, a hacer algo malo. Pero más adelante, en Crónicas, ya se tiene una imagen un poquito más clara acerca de este Dios, que en esencia es un Dios bueno y justo, y que en su bondad es imposible de que pueda incitar a alguien a hacer algo malo. Por lo tanto, si no fue Dios quien incita a David a realizar una acción considerada como mala, el autor asume que no puede ser otro más que Satanás. Esta es la razón por la cual, mientras tú te vas más atrás buscando cosas en la Biblia, la gente le atribuye a Dios un montón de hechos que son súper negativos, matanzas, catástrofes, un sinfín de cosas que son difíciles de poder entender. Pero a medida que vamos avanzando, la revelación acerca de cómo es y cómo se comporta este Dios que va cambiando, ¿cierto? Esta visión va cambiando a una visión mucho más completa y coherente de este Dios que a final de cuentas es un Dios bueno y es amor. Así es la Biblia, va de menos a más, mostrándonos de manera gradual una imagen cada vez más perfecta de cómo es este Dios que quiere relacionarse con su creación. Este Dios que casi llegando al final de las Escrituras comparte con pecadores, con prostitutas, que toca a los leprosos y que se sienta a la mesa con personas que todo el mundo rechazaba. Esa es la visión de Dios que nos muestra la Biblia a través de los ojos de personas que contaron sus historias. Por eso es importante recordar lo que aprendimos la semana anterior. La Biblia es, primero que todo, una recopilación de historias contadas y narradas por personas reales que vivieron en lugares y en periodos reales. Personas con diferentes contextos, pero que tuvieron un encuentro con Dios. Y eso cambió para siempre sus vidas y su visión de las cosas. La revelación progresiva no es más que la idea de que Dios se ha estado revelando a través de la historia de manera gradual y progresiva, de menos a más. De la misma forma, su imagen y nuestra comprensión de Él también se va perfeccionando y completando a medida que vamos cultivando una relación verdadera y saludable con Cristo. Poco a poco y paso a paso, como dice un texto, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tanto en la historia como en nuestras vidas personales, Dios se va revelando a nosotros a través del tiempo, a través de nuestras vivencias, a través de momentos duros, a través de la frustración, de la derrota y también de los momentos de victoria y de alegría. Primero la hierba, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga.
gradualmente se va expandiendo y vamos logrando asimilar un montón de cosas que antes era muy difícil que pudiésemos entender. Espero que esta sesión te haya servido e inspirado a leer y comprender mejor tu Biblia. Si no viste el capítulo anterior, esta es una serie que está dividida en 4 partes y cada uno de nuestros capítulos está siendo publicado en el canal de YouTube de nuestra iglesia. De la misma forma, si eres de Curicó y sus alrededores y estás buscando un lugar donde congregarte, nosotros te invitamos a que visites Paz en la Tormenta. Es una hermosa comunidad de personas, todas imperfectas, pero que buscamos juntos conocer más de este Dios que nos muestra la Biblia. Estamos ubicados en la calle Los Molles 2607, muy cerquita del aeródromo. Y nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana. Ya sabes entonces, estás cordialmente invitado. Nos vemos.